buenas tardes. Bienvenidos todos a este programa de El Aula Centenario. Lo hacemos para que todos los ponentes que celebran con nosotros el centenario del nacimiento de Antonio Blay tengan una ocasión, una hora, hora y media, para poder exponer largo y profundamente la experiencia que supuso para ellos el haber conocido y haber trabajado todo lo que Antonio Blay a lo largo de su obra nos iba transmitiendo. Hoy tenemos la suerte de contar con Claudia Casanovas. Buenas tardes, Claudia. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. La conocí en el año 2018, 2020, en el 2020, en el segundo congreso que hacemos en Azca, en nuestra asociación, sobre la obra de Antonio Blay. Aquel fue un congreso online. Yo sé de decir que a Claudia solo la conozco a través de de Sí. videoconferencias, pero es como si nos conociéramos en directo, porque es una mujer muy cercana. Claudia es discípula de Antonio Blay, lo conoció personalmente, y le atrajo de él la capacidad que él tenía de acercar lo espiritual a la vida cotidiana, de acercar lo que somos esencialmente a lo más cotidiano del ser humano, al vivir más habitual, más natural y más corriente, podríamos decir, del ser humano. Entonces le atrajo profundamente que Blay contemplaba todas las dimensiones del ser humano. ¿Por qué fue ella a Blay? Pues fue porque muy joven, a los 30 años, se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser aquello que se encuentra fuera del tiempo, pero a la vez tener un cuerpo físico, tener unos sentimientos, tener una experiencia de la vida cotidiana? Curiosamente, en aquel congreso en el que yo la conocí, ella participó con una ponencia tratando lo mismo que va a tratar hoy. Ella quería hablar sobre el sentido de la vida y en concreto nos habló sobre la existencia consciente y la actitud positiva. Ya sabes, Claudia, que dispones del tiempo que quieras. Normalmente estas aulas duran una hora, hora y cuarto, y después hay un espacio de preguntas que suele ser muy rico. Gracias por esta presentación y por esta invitación. Bueno, me siento parte, obviamente, de toda esta organización y de este mundo, ¿eh? Así que, bueno, yo quería empezar leyendo unas palabras de Antonio, que dice de esta manera: vivir es transformarse, crecer, desarrollarse, madurar. Es estar constantemente destruyendo formas antiguas y edificando otras nuevas. La vida implica este proceso permanente de destrucción y nueva construcción. Cuando la vida deja de ser este ciclo continuo de renovación, destrucción y recreación, aunque siga llamándose vida o pareciéndonos vida, no lo es en realidad, sino todo lo contrario, es su negación. Cuando algo se ha detenido en el proceso activo, dinámico, centrífugo de nuestra existencia, no puede llamarse realmente vida. Bueno, yo quería empezar con estas palabras de Antonio, porque justamente me parece que en este momento me pareció interesante ver que muchas de las ponencias de este año del centenario de Antonio elegimos hablar del sentido de la vida, sin ponernos de acuerdo antes, ¿no? Entonces me pregunté por qué este énfasis o este deseo, ¿no? de comunicar la lectura que hacía Blay de la vida. Y me parece que es justamente porque en este momento se está perdiendo un poco el sentido, ¿no? También las generaciones jóvenes en un momento tan difícil que estamos pasando, es como si se estuviera perdiendo el sentido de la vida. Y me parece que quizás por eso justamente este tema es interesante de hablarlo, ¿no? Bueno, entonces Antonio dice justamente que el sentido de la vida es este desarrollo, desarrollarse, crecer,
podríamos decir que el sentido de una bellota, de una bellotita, es caer en tierra fértil, recibir agua, nutrición, comenzar a crecer, tener su tronco, sus ramas, dar frutos, flores, frutos, y luego no, caer en la tierra y otra bellota y que se vuelva a reproducir. Entonces, es como el sentido es desarrollar lo que dice Antonio, y que voy a hablar un poquito de la base para que no, quien no lo conoce bien. El sentido de la vida es desarrollar un potencial con el cual venimos. Entonces, así como la bellota viene con su potencial de diventar árbol y todo lo demás que decía Antonio, desarrollarse, crecer, reproducirse, también nosotros somos un potencial, tenemos intrínsecamente un potencial. Y de la misma manera, nuestra plenitud, así como la plenitud de la bellota es desarrollarse y convertirse en este árbol frondoso, la plenitud del ser humano también tiene que ver con el expresar este potencial que tenemos. Así como si esa bellotita quedara en una silla, envuelta en una bolsita de plástico, no cumpliría con el sentido de su vida. Se seca y queda ahí, marchita, ¿no? Entonces, ahí no hubiera desarrollado su potencial, el que trae. De la misma manera es para nosotros. El sentido de nuestra vida, y ahí empezamos ya a hablar específicamente del tema, el sentido de la vida es desarrollar el potencial que somos. A veces es más fácil entenderlo diciendo el potencial que tenemos, ¿no? Como parece que nosotros somos una cosa y tenemos su potencial. En vez, Antonio insiste en que nosotros somos este potencial, o sea, que nuestra identidad es este potencial que somos. Entonces, ¿de qué está constituido este potencial si tratamos de estudiarlo? Porque en realidad es una sustancia única y está constituida por tres atributos fundamentales que son muy fáciles de comprender a todos. Tiene que ver con la mente, que tiene que ver con el pensar, intuir, la capacidad de ver, la atención, la síntesis, la interpretación, la imaginación, toda esa línea, la mente o la inteligencia la llama él. El corazón, que tiene que ver con el sentir, el amor, la capacidad de ver la belleza, la compasión, la gratitud, todo lo que tiene que ver con el sentir, que me estoy tocando el pecho pero no se ve. Y luego un poquito más abajo, por abajo del ombligo, por ahí podríamos situar la energía, que es la fuerza, la voluntad, la vitalidad, la perseverancia. Entonces todos los seres humanos estamos constituidos por aquello que en India le dicen, lo llaman Sat Chitananda. O sea, a veces lo llaman sabiduría, beatitud, energía, a veces se lo llama inteligencia, a veces se lo llama verdad, cuando se habla de la zona de la inteligencia, amor, beatitud, ananda, la zona del corazón, y luego la zona de la energía, a veces se la llama fuerza, ¿no? Energía, vitalidad. Aurobindo dice esto mismo, dice que somos una fuerza consciente y beata, ¿no? Es otra manera de decirlo. Blay dice que somos amor, inteligencia, energía. Entonces, el crecimiento natural de cada uno de nosotros, como de la bellota, es que el potencial se exprese, y eso uno lo ve en los niñitos, ¿no? Yo tengo la felicidad de tener 2 nietos y veo como en ellos esta inteligencia, este amor y esta energía, hay que hablar de la energía, se expresan libremente, se expresan de manera creativa. Por suerte tengo 2 nietos, entonces puedo ver las diferencias de los dos. Son los dos chiquitos y los dos expresan el amor, la inteligencia y la energía de manera completamente diferente, pero esa es la sustancia. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros también hay otra manera que utilizo yo para decir, que me parece que puede ser dar una idea, es como si nosotros fuéramos, cada uno de nosotros, un instrumento musical. Entonces, algunos son un violín, otros un piano, una flauta, un tambor, pero todos expresamos la música. Entonces, la plenitud del tambor será ser un tambor que funciona bien, que tiene estiraditas las cuerdas, y que la plenitud de un piano será cuando suena exactamente como el piano, estando afinado como piano, ¿no? La plenitud del violín es estar afinado como violín y sonar como violín.
No que el piano trate de sonar como el violín y que la flauta trate de sonar como el tambor. No, cada uno de nosotros tiene un modo de ser que es dinámico, no es un modo de ser fijo, aunque a veces nos creemos fijos, pero no lo somos. Tenemos un modo de ser que se manifiesta de manera creativa, como estoy diciendo en estos dos niños, veo la misma sustancia, amor, inteligencia, energía, expresándose a través de un modo de ser. Entonces, este modo de ser es diferente para todos, como todas las hojitas de un árbol son diferentes una de la otra, pero expresan el árbol. Un maestro que yo fui a ver en India, que se llamaba Ramesh Balsekar, se llamaba, decía lo mismo, lo decía de una manera un poco más prosaica, pero que también es muy, son metáforas, ¿no? O sea, que llegan hasta un punto, no van más allá. Pero decía que todos somos como electrodomésticos. Entonces decía, y todos somos activados por la electricidad. Entonces, la electricidad sería el potencial. Y luego está la licuadora, la heladera, la aspiradora. Entonces, cuando se activa el potencial, la aspiradora aspira, la heladera hiela y la lavarropas lava, ¿no? Entonces, está este potencial que se manifiesta a través del modo de ser. Podríamos decir que el ser se manifiesta a través del modo de ser. Entonces, en esta expresión de los modos, el placer es cuando nosotros logramos expresar en un modo de ser particular la riqueza del potencial. Entonces nosotros creemos a veces que nuestra felicidad depende de que obtenemos cosas del mundo exterior, que tenemos un buen trabajo, que tenemos una pareja, que tenemos apreciación de la gente, prestigio, lo que fuera. Cada cual tiene aquello por lo cual cree que va a ser feliz. Por suerte, en general, no se es feliz con eso, ¿no? Se es feliz un poquito, pero después hay como una insatisfacción que vuelve si no estás expresando el potencial. Si tú expresas el potencial, tienes la felicidad inherente a la expresión. Entonces, la persona, por ejemplo, una mujer o un hombre que hacen una torta, el momento que está haciendo la torta es el momento de la creación, es el momento de la felicidad, de la expresión del potencial. Luego, cuando comparte la torta, se está expresando el potencial también en cuanto a comunión, en cuanto a generosidad. Pero la parte más rica es cuando está haciendo la torta, cuando el pintor está pintando el cuadro. Y eso yo soy artista o quisiera hacerlo, pinto, y entonces la felicidad del pintar, ahí se está expresando el potencial. Si luego el cuadro queda allí y alguien lo ve y dice qué lindo, es doble felicidad, ¿no? Qué bien, a alguien le gustó. Pero es como algo que viene luego, porque en sí la felicidad está en la expresión de esa inteligencia, amor y energía en un modo particular de ser. Entonces, esto es lo natural, que nosotros vayamos expresando nuestro potencial, como veo yo que hacen estos niñitos, que los están educando bastante libres, como para que puedan seguir expresándolo me agarra la ternura, ¿no? De pensar las diferencias y la belleza de que es la energía, pero uno la expresa de una manera, el otro de la otra, ¿no? Entonces, ver esta expresión aún libre. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en general hay obstáculos a la expresión de este potencial. Empieza a ver como si fuera, como se dice en Italia, el bastone fra le ruote. Empieza a ver el palo en la rueda. La rueda ya no va girando como antes. Otra metáfora que se puede decir es como si en un relojito cayera un grano de arena. Entonces el reloj, que está todo perfecto, hay un granito de arena. Y el reloj ya no funciona como antes, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer los granitos de arena en nuestra vida, de los cuales en este momento no voy a desarrollarlos porque no, me parece que no nos va a dar, pero si hay alguna pregunta luego al respecto, puedo decir algo más. Voy a decir una cosa de la cual Antonio habla y que me parece que es poco, no se comenta tanto, creo, que es uno de los obstáculos, hay muchos obstáculos en el crecimiento del niño, ¿no? Que van apareciendo obstáculos que le ponen los pobres padres, que he puesto yo y que ponemos en general los padres a los hijos. Si no funcionamos bien, los que educan, no, vamos a empezar a poner obstáculos a la expresión del potencial del niño, ¿no? Y como más o menos ninguno funciona del todo bien, todos hemos puesto obstáculos, me parece,
a la expresión de nuestros hijos y demás. Entonces, eso es bastante común, visto cómo nos hemos desarrollado el ser humano, ¿no? Tenemos todos un desarrollo desarmónico, como decía Gurdjieff, un desarrollo desarmónico, del cual en otro momento también se podría hablar. El desarrollo de la inteligencia, la expresión de la inteligencia, el amor y la energía. A veces hay personas que tienen un gran desarrollo de la inteligencia y poquito desarrollo del amor. Entonces ahí hay un desarrollo armónico y obviamente esa persona no va a funcionar bien en la vida, ¿no? Y va a crear dolor alrededor. Entonces, este desarrollo, ahora medio me perdí. Bueno, no importa, ya me voy a encontrar. Entonces, hay este desarrollo desarmónico por esta educación que tenemos, de la cual estaba diciendo en este momento, no voy a entrar en profundidad en ello, pero sí voy a entrar en esto que Blay habla de el objetivo cristalizado. Él habla que uno de los obstáculos, y esto lo reconozco y me encantaría que la gente que está oyendo también se pregunte, ¿no? Porque, aunque estoy hablando bastante rápido, yo ya sé que la persona mientras escucha algo adentro, con una velocidad mental impresionante que tenemos, va viendo si lo que yo digo le coincide con lo que tiene dentro o le coincide con su experiencia, se van haciendo pequeños insights, ¿no? Entonces, ahora el tema del objetivo cristalizado o del proyecto cristalizado, que Blay lo nombra como uno de los obstáculos para seguir creciendo. Entonces, ¿qué es esto? Es como si la persona en un determinado momento de su vida, puede que haya sido en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia o en la primera juventud, digamos, determina un objetivo en su vida, un objetivo que le parece que lo va a hacer feliz. Entonces, este objetivo queda como cristalizado y la persona continúa a tratar de obtener ese objetivo, de realizar ese proyecto, cuando ya no corresponde tanto a lo que la persona es, o cuando ese objetivo va dejando fuera de la vida de esta persona otros aspectos que son importantes, pero va quedando fuera porque el objetivo cristalizado no le permite entrar. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que un objetivo de la vida es tener éxito en el trabajo. Entonces, su objetivo, su proyecto es este. Entonces empieza a trabajar y en este objetivo empieza a dejar fuera otras partes de sí mismo importantes. Por ahí deja fuera el cuerpo. Entonces, por obtener ese objetivo, le exige muchísimo al cuerpo, no duerme, viaja, va, viene. Estoy un poquito hablando de mí en el fondo, ¿no? Que va y exige mucho y le pide al cuerpo, no se da cuenta que el cuerpo tiene sus necesidades. O puede ser, siempre imaginando esto de un proyecto de trabajo muy importante, así donde la persona se cristaliza justamente y deja fuera. Podemos imaginarnos lo que a veces se dice la dona manager, ¿no? O el woman man, o el hombre manager, mujer o hombre manager, ¿no? Que tienen eso, y entonces la parte afectiva, la parte del amor, la parte quizá de la familia o de la pareja o de los amigos, queda como fuera. Y la persona luego, en algún momento, puede que empiece a sentir una soledad afectiva, ¿no? Porque realmente el proyecto cristalizado no le ha permitido de desarrollar la afectividad. ¿eh? Entonces, es como para que cada uno de nosotros, también podríamos decir, por otro lado, una persona que desea, al contrario, que tiene como su proyecto la familia, ¿no? La familia, el amor, los hijos, y por crear esto y focalizarse mucho en esto, va dejando fuera quizás un aspecto intelectual de búsqueda en otro lugar o búsqueda espiritual o otros aspectos por ahí también de expresión de su cuerpo, de la danza o de la pintura o algo así, que va quedando fuera de su campo de vida porque el proyecto cristalizado no permite que penetre. Entonces, ahí hay algo como para mirar, ¿no? Si a alguno de nosotros le ha sucedido así, que ha tenido un proyecto que se ha cristalizado y que de alguna manera ha dejado fuera durante periodos de tiempo, durante mucho tiempo, ciertas partes de sí mismos. Entonces Blay habla de esto y me pareció interesante nombrarlo ahora, ¿no?
Y también él dice que el proyecto, por otro lado, es positivo, porque por eso es que realmente los usamos también a los proyectos, ¿no? Porque el proyecto dinamiza el potencial. Es como decir, todos nos damos cuenta, muchos tenemos la experiencia, que cuando tenemos un proyecto nos nacen como energías nuevas, nos nacen ideas, nos nace como un canal por el cual nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestro amor puede circular. Entonces, no es que tampoco hay que agarrárselas con el proyecto, está bien tener proyectos, pero tener conciencia de ir como actualizando el proyecto, dándose cuenta si todavía hoy me corresponde, ya no me corresponde más. Como decir, este proyecto es para la vieja Claudia o es para la nueva Claudia, ¿no? Que es vieja. Pero es para la que está hoy o la que está hace 5 años, el proyecto que tenía cuando tenía 30, cuando tenía 40. Yo me acuerdo, voy a comentar una experiencia, ¿no? Cuando a mí se me hizo una especie de proyecto, se me hizo. Eh, estaba en una fiesta con un chico, estábamos bailando, y en la fiesta, no sé por qué, habían hecho una especie de concurso de baile. Entonces las parejas se ponían ahí, yo incluso me acuerdo que tenía un vestido verde que me había hecho mi abuela, de seda. Entonces estaba en la fiesta y estaba con un chico y en un momento nos tocó la pareja, no sé qué número sería pareja, 3, número 3, nos tocó el bailar y bailamos y yo me di cuenta ahí que ese objetivo de ganar, o sea, el objetivo de ganar, de tener éxito, me había dado una energía para bailar que yo nunca la había tenido. Yo creo que debía tener 12 o 13 años. Una energía para bailar, un entusiasmo, que me sorprendió a mí misma, que era chica y que no tenía ningún trabajo sobre sí como para que fuera importante el mirarme. Pero ahí a mí pensé que tener éxito, que ganar, era un objetivo, que para mí era bueno eso, que eso me hacía bien. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, ese objetivo lo tomé. Yo me acuerdo el momento en el cual me di cuenta que tomaba eso como casi sí, una, una energía que me venía, casi como un estímulo, un recurso. Y lo tomé y luego de alguna manera lo seguí, lo fui siguiendo este deseo de tener éxito, de ganar, etcétera, transformándose luego que aparecieron otros aspectos. Por suerte, cuando fui madurando, aparecieron otros aspectos. Pero llegó un momento que yo tuve que darme cuenta que ese proyecto de tener éxito era un poco obsoleto. Realmente, ahora a mí me es obsoleto querer tener éxito, ¿no? Quiero otras cosas. Pero en un momento me di cuenta que me estaba quedando algo pegado de ese proyecto. ¿Eh? Entonces, bueno, lo comento porque yo me parece que cuando uno hace comentarios de la vida personal y así de la propia experiencia, ayuda a que el otro entienda mejor de qué se está hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer, dice Antonio, cómo se podría hacer para ir más allá de este proyecto cristalizado, ¿no? Que es el proyecto, podríamos decir, que da sentido a la vida. ¿Cómo? Porque así volvemos al tema del sentido de la vida, volvemos a recordarlo, ¿no? ¿Cómo puede haber una vida que tiene sentido sin recurrir al proyecto? Que ya hemos dicho, está bueno actualizarlo, ¿no? También. Entonces, bueno, una de las maneras sería darnos cuenta que la vida tiene sentido en sí misma en cada momento del proceso de vida. Que no es que eh, la vida, digamos, como que tiene sentido cuando realizo el proyecto, o que tiene sentido en un momento sí y en otro momento no. En todo momento del proceso de nuestra existencia, en cada instante, tiene sentido nuestra vida. Si volvemos al tema de la bellota, y la bellota cae en tierra fértil, tiene sentido, yo veo acá, porque vivo en un bosque, una casita en el bosque, la bellota, en un momento, la veo porque siempre pasa, sacan como una raicita, media amarillita, ¿no? Hay robles, tenemos robles acá, entonces saca una raicita amarillita y después esa raicita se va metiendo en la tierra.
el momento en el cual saca la raíz y mete es un momento maravilloso, en el cual se rompe un poquito la corteza y saca la raíz. Luego es un momento maravilloso cuando penetra en la tierra y de dentro va luego surgiendo una ramita. Es maravillosa la primera ramita que surge, bellísima así. Luego cuando surgen las primeras hojitas verdes, tiene mucho sentido ese surgir de hojitas tiernas, verdecitas, claritas, y así cada instante, cuando de pronto va empezando a tener un tronco más fuerte y comienza a crecer, el momento del crecimiento del tronco que crece y se hace fuerte, y cuando las ramas van surgiendo, y bueno, o sea, cada instante del proceso de la vida tiene sentido. Pero nosotros no lo seguimos en realidad, no lo seguimos en general. Es como si nos pareciera que una cosa tiene sentido y otra cosa no tiene sentido. Y eso tiene que ver mucho con la atención. O sea, nosotros es como si estuviéramos privilegiando momentos en los cuales vale la pena dar nuestra atención. A este momento vale la pena dar mi atención porque es, es un momento importante. En el momento siguiente no vale la pena dar atención porque es un momento sin ningún sentido. Yo me acuerdo hace muchos años, el primer retiro que hice, que debe haber sido ya unos quizá 30 años atrás, luego de 2 o 3 días de estar en el retiro, me acuerdo que me serví agua en un vaso. Tenía un nivel tal de presencia que servir agua en ese vaso era un acto absolutamente pleno de significado. Era un acto bellísimo, era un acto donde veía cómo el agua caía media transparente adentro del vaso, el vaso se llenaba. Era algo veramente, realmente bellísimo. Era extraordinario dentro de lo ordinario. ¿Y qué era lo que era extraordinario? Que había un grado de atención que yo no estaba acostumbrada a tener. Y no estoy acostumbrada a tener ese grado de atención de ver en cada instante la belleza de la vida y el significado, que no tiene por qué ser traducido en palabras. Para mí esa agua que caía, y después podría nombrar muchísimas otras cosas, obviamente de estados de presencia, de estados de estar aquí y ahora, ¿no? Entonces, con la atención en aquello que estamos haciendo. Luego vamos a hablar de la atención al ser, si me acuerdo. Pero momentáneamente vamos a hablar la atención al hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí al servir el agua. Entonces, esa atención que estaba dando a ese hecho es lo que me dio el significado, que no es que tenía que decir, es porque el agua cae, no, tenía significado sin palabras, en sí mismo, era la belleza de la vida. Y lo puede ser también, como me pasó pocos días después, viendo una hormiguita que subía por un palito, ¿no? La hormiguita subiendo por el palito me pareció algo extraordinario, ¿no? Y me acuerdo estos primeros experiencias de presencia, porque ahí yo dije, claro, todo depende de la presencia, todo depende si estoy con la atención, con la presencia, la vida se vuelve llena de significado. Si estamos ausentes, la vida pierde su significado. Si estamos ausentes, distraídos, haciendo una cosa, siguiendo los pensamientos sin darnos cuenta, haciendo una cosa y pensando otra, con una ausencia de vida. Ahí, ausencia de presencia, es donde nuestra vida pierde significado. Entonces, aquí estaría lo que habla Antonio, de hacer un gesto interior de atención. Podemos hacerlo en este momento juntos, si lo desean. A ver si podemos en este instante estar un poco más atentos. Un gesto de mayor presencia. No hay que cerrar los ojos, no hay que hacer om, nada, es simplemente un poquito más de presencia. Un poco más de sentirnos, que además de estar mirando o oyendo lo que digo yo, tú eres alguien.
y sentir tu presencia. Es un poco como volver así, ¿no? Es, es, el, la famosa historia del camino de retorno. Es la idea, que, la manera de comunicar esto, que nosotros, por ejemplo, el budismo tibetano el budismo habla de mandala, ¿no? Bueno, muchas escuelas hablan de mandala, como si hubiera un mandala, como si nosotros fuéramos un mandala, y tiene un centro, que sería nuestro centro, nuestra casa, nuestro yo profundo, nuestro ser, y de alguna manera hemos salido de ese centro, hemos salido y hemos creado un mandala. Y a veces nos instalamos en la circunferencia del mandala. En realidad siempre es la energía del centro que llega hasta la circunferencia, que se aleja. Es la historia del hijo pródigo, digamos, ¿no? Como que nosotros somos un centro, vivimos en el centro y siempre es nuestro centro de amor, inteligencia, energía que se manifiesta en la vida en distintas formas. Siempre es nuestro centro que se está manifestando. Es nuestra fuente. Otra metáfora que podemos utilizar es la idea de la fuente de la cual surge el agua. La fuente es siempre la misma. Los movimientos de agua son siempre diferentes. Y la maravilla es ser la fuente, reconocerse que somos la fuente, de esto extraordinario surgir de formas de agua totalmente efímeras, totalmente cambiantes, inaferrables, no, a menos que hagamos foto, pero la foto no es la realidad, ¿no? Todo el tiempo fluyendo, todo el tiempo fluyendo, todo el tiempo cambiando, todo el tiempo creando nuevas formas, que es lo que decía Antonio en lo primero que he leído hoy, ¿no? La recreación, o sea, la fuente permanentemente está creando nuevas formas, está recreándose en las formas. Y la palabra recreación tiene estos dos aspectos, de recrearse y de divertirse. Es recreativo. O sea que esta fuente goza en el manifestarse. ¿Mm? Entonces, somos esta fuente, somos este centro que se manifiesta a través de miles de formas diferentes en cada momento de nuestra existencia. Entonces, el hecho, si ahora volvemos a la otra metáfora del mandala, nosotros somos este centro, esta fuente, de alguna manera la conciencia se oscurece, podríamos decir, o podríamos decir se vela, la conciencia se vela, y entonces pierde la noción de su centro, pierde el contacto consciente con el centro, no deja de de ser el centro en contacto siempre. El centro, nuestro centro, es el que nos da la vida, es el que nos da la energía, el amor, la lucidez. Entonces estamos siempre en contacto, somos siempre el centro. Pero es como si la conciencia, dicho de otra manera, se hubiera adormecido. Por eso a Buda lo llaman el despierto, ¿eh? Y por eso tantos maestros hablan del despertar. Ya Cristo decía, velen, quédense despiertos, y se dormían los apóstoles. Ese es un muy buen símbolo. Se dormían personas que habían conocido al maestro, que habían estado presentes, con el que tenían, entre comillas, diríamos, una formación espiritual, y pese a ello, se dormían, ¿no? Entonces, este dormirse, podemos, en este momento que estamos hablando así, a este dormirse podríamos llamar este velarse de la conciencia. Me acabo de acordar ahora al decirlo, que he escrito un libro que está en España, está en español, lo publiqué en italiano primero, que se llama En lo pequeño lo inmenso. Y allí describo mucho de lo que estoy hablando ahora. ¿Eh? Es un buen libro, creo. Justamente se llama En lo pequeño lo inmenso, eh, vida, búsqueda espiritual y vida cotidiana, que es siempre, como decía Carlos, lo que a mí me interesa, la búsqueda espiritual y la vida cotidiana que se integren, ¿no? ¡Ay, ahí está! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Bueno, tengo que decirle porque se está acabando, me parece, se acabó
Tengo que decirles que editen otros más. Bueno, la paréntesis, porque por ahí puede ser lindo, si terra ignota. Bien, entonces sigo con lo que estaba diciendo, porque me acordé al decir estas palabras, que la conciencia se vela, que lo digo en el libro, me acordé de cómo lo digo en el libro, ¿no? Que lo digo también, me parece, con la idea del mandala. Entonces, la conciencia se vela, se adormenta, se duerme, y podríamos decir que ahí estamos viviendo en la periferia del mandala. En un determinado momento, se dice que hay, para algunas personas, llega una llamada. Es la llamada del centro, es la llamada al camino de retorno. Es como nuestro centro nos llama. Es como si dijera, te olvidaste de mí, te has olvidado de quién eres. Recuerda, recuerda quién eres. Gurdjieff lo llamaba también el recuerdo de sí, recuerda el sí mismo, ¿no? Entonces creo que todos los que están escuchando, oso decir que todos los que están escuchando esto, han sentido la llamada. Es como una llamada a no vivir en la periferia de nosotros mismos. Es una llamada que a veces uno niega, que a veces uno teme, porque es una llamada que a veces es imperiosa y nos pone en crisis respecto a nuestro personaje, respecto a que pues en algún momento hablaremos, o pueden buscarlo en cuanto habláis, que habla del personaje, nos pone en crisis esa llamada, porque podríamos decir es la llamada del alma, y nos dice, a ver, si dejas de jugar ahí afuera en la periferia y vienes a mí, ¿no? Pero es el alma que llama, es el centro que llama. No es el yo separado, el yo dormido que se despierta, es el alma que dice, empieza a efectuar, es el centro que empieza a efectuar una acción de, podríamos decir, llamado. Entonces, en ese momento, algunas personas, y frecuentemente este llamado, para siempre volver a asociar, yo lo tengo ya asociado, que estamos hablando del sentido de la vida, ¿no? Pero frecuentemente ese llamado llega cuando se ha perdido el sentido de la vida. ¿Mm? Hay momentos en los cuales uno pierde el sentido de la vida, ¿no? Como dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene esto? Yo en un momento lo sentí, ¿no? Como decir, entre comillas, tengo todo y no estoy satisfecha. O sea, no quiero más de esto que tengo. Yo necesito una cosa de otra calidad, no más cantidad de esto que tengo. Necesito otra calidad, cualidad, ¿no? Entonces a muchas personas es en esos momentos del no sentido de la vida, o sea, bienvenido el no sentido de la vida. Porque a veces el sentido que habíamos dado a la vida era un sentido muy inmaduro. Entonces algo que nos llevó en un determinado momento hasta un lugar, un sentido de la vida que nos llegó en un determinado momento hasta un lugar, podría volviendo a mí lo de tener éxito. Llegó un momento en que el tener éxito no me podía llevar a ningún lugar más, ya me había llevado donde me podía llevar. Entonces ahí es como desaparece el sentido de la vida. ¿Mm? Siempre me encantaría que ustedes hagan algún contacto consigo mismos, ¿no? En algún momento que sintieron perder el sentido de la vida, justamente porque estaba terminando un sentido inmaduro, para decir, ya no era una carroza que nos podía seguir llevando. ¿Eh? Entonces ahí se pierde este sentido de la vida y frecuentemente viene junto, o quizás el mismo centro, el que nos está diciendo, por aquí no vas a ningún lado, por aquí ya está. Fue genial, fue muy bien. Yo en general no rechazo nada de lo vivido, como decir, todo fue parte del camino. Entonces, si ese proyecto, ese sentido inmaduro me hizo caminar un poco, gracias a Dios. Si no, no hubiera caminado, no sé. Pero eso fue lo que pasó. Y ese sentido fue para mí importantísimo, como para cada uno de nosotros, el sentido de la vida que le vamos dando, ¿no? Pero llega un momento en el cual yo casi podría usar la mayor parte de las personas pierden este sentido. El primero, o el segundo, o el tercero, porque nosotros vamos cambiando el sentido de la vida, y personalmente. Entonces perdemos uno, aparece otro, un poco más maduro, nos lleva un tiempo,
Y en un momento perdemos ese sentido de la vida de manera seria, me vendría a decir, de manera seria. Entonces nos agarra una especie de depresión, que no tiene por qué ser una depresión grave, pero hay como una depresión también energética, ¿no? Como estoy medio caído, ya no me moviliza lo que me movilizaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué busco? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me va a dar sentido a la vida? Y ahí, en general, es donde aparece algo, ¿no?, que nos da un nuevo sentido. Para mí fue el encuentro con Río Abierto, que agradezco siempre. Fue algo que para mí la vida yo tenía 28 años. La vida había perdido sentido, las cosas que tenía antes. Antes tenía que ver con el arte, tenía que ver con la pareja, tenía que ver, diría casi, no sé si decir otra Claudia, ¿no? Pero ya ahí yo estaba totalmente insatisfecha de eso. Y esa misma insatisfacción, cuando escuché a alguien hablar de Río Abierto, dijeron algunos comentarios y dije, ay, yo quiero ir ahí, eso para mí es bueno. Y cuando llegué, me di cuenta que durante un tiempo, que fue bastante largo, porque es bello que haya sido así, me vino un sentido de la vida enorme, porque en Río Abierto estaba Gurdjieff, estaba lo espiritual, estaba el cuerpo, estaba todo. Entonces, como decir, ¡wow! Hay un nuevo crecimiento. Yo lo que sentí allí es, hay un nuevo crecimiento, hay un nuevo camino a transitar. Comienza una nueva vida para mí. Y es así, fue así. Me encantaría si alguien siente en este momento o puede conectarse en este momento con ese instante en el cual hubo un eureka. Ay, acá hay algo que me señala un nuevo camino. Incluso podríamos decir, acá hay la entrada en un camino. Es el ingreso en un camino espiritual, digamos, un camino de crecimiento consciente. ¿No? Porque el camino espiritual y de crecimiento consciente, no, de crecimiento está siempre. Cuando es consciente, es consciente. ¿Mm? Entonces, eh, ahí me apareció un nuevo sentido de la vida, que era el sentido de la búsqueda espiritual, ¿no? Y de la búsqueda espiritual a través de no solo espiritual, tipo lo que normalmente se entiende por espiritual, sino que tenía que incluir lo espiritual, lo mental, lo afectivo, el cuerpo. Para mí eso fue esa integración de todas las dimensiones que me atrajo de Río Abierto. Y luego me atrajo de Antonio. O sea, él me dio un montón de pautas de comprensión y de experiencia, porque al comprender lo que él explicaba, al comprender me comprendía. Entonces era una experiencia interna de comprensión, que creo que esto es algo que produce Antonio muy frecuentemente, ¿no? Era un trabajo interior que a mí se me producía escuchándolo. Entonces ahí me apareció como desde el día abierto, diría desde los 28 hasta ahora, que tengo 73, me pareció este sentido de la vida del crecimiento interior, ¿no? Del crecimiento del que se manifiesta en todas las dimensiones. Entonces, así es como nosotros vamos encontrando un sentido a ir acercándonos a nuestro centro. Entonces, esa llamada del centro de la cual estaba hablando, a veces la asocian, Jung la llamaba la vocación. A veces la vocación es aquello que nos atrae hacia nuestro centro. Entonces, llega un momento en la vida de las personas en las cuales somos llamados, y decía que probablemente todos los que están escuchando han sido llamados por el propio centro, por la propia alma, que dice, ven a mí, contáctame y vive desde mí, vive desde el centro, ¿no? No estés perdido ahí en la periferia, jugando personajes, jugando cosas que no son auténticas. Ven a mí que soy lo auténtico, que soy tú mismo, ¿no? Entonces el sentido de la vida se vuelve el ir hacia nuestro centro. Y una vez que estamos en nuestro centro, que lo contactamos y que empezamos a sentir que estamos viviendo más o menos desde el centro, desde nuestra autenticidad, desde quién somos. No es que el centro es ser, qué sé yo, un superman o un super inspirado maestro de no sé qué. El centro es ser tú mismo auténticamente. Entonces,
cuanto más tú te vas acercando a tu centro y comienzas a sentir que eres auténtico, que lo que está surgiendo de ti es verdad y que está surgiendo en formas nuevas, aunque sea algo ya que recibes tú. Por ejemplo, yo he recibido lo de Antonio y luego cuando me pongo a explicar veo que me surgen algunas formas nuevas, que estoy dando forma nueva a lo que recibí de él o de otros maestros. Entonces, ese dar forma nueva es lo que decía justamente Antonio, de recrear, es recrear lo recibido. Y al recrear, nos recreamos. Y al recrearnos, nos divertimos, la pasamos bien en la recreación. ¿eh? Entonces, llega un momento en la vida en el cual hay este llamado a ir hacia el centro, luego hay este comenzar a sentir que uno está en el centro, está viviendo con quién es, y desde ahí comienza el sentido de la vida, que no es ya tanto encontrar el centro. Sí, es estabilizar el centro, es quedarnos en el centro, porque nos descentramos todo el tiempo. Entonces es entrar en esa energía de nuestro centro, que es la autenticidad, que es la verdad de nosotros mismos, y mantenernos lo más posible en el centro. O sea, tener una actitud de estar presentes, que es aquella que, como decía, estamos en nuestro centro cuando estamos presentes. Cuando estamos ausentes, estamos descentrados. Y ahí estamos en valía de cualquier cosa, de cualquier emoción, de cualquier sentimiento, de cualquier persona, ¿no? Estando descentrados. Entonces, llega un momento en el cual el trabajo es ir hacia el centro. Una vez que tú más o menos te das cuenta que puedes vivir centrado y que comienzas a funcionar centrado, acá veo que hay un pedido de alguien que querrá decir algo. Bueno, que no tengo idea cuánto estoy hablando. ¿Qué hora es? Sí, Ya, llevas ahora mismo 8 minutos. 48 minutos, 45 minutos. Bueno, voy a ¿Y seguir un cómo poquito. atendemos a Ángeles en su pregunta? Bien, sigo un poquito más, así termino lo que estaba Sí, sí, diciendo. sí. Concluye Dale. y tómate el tiempo que tú veas que necesites. Bueno, bien, sí, no, no tenía idea, pero me daba cuenta que estábamos llegando más o menos a la hora. Bueno, entonces estaba diciendo, sí, llega un momento en el cual eso, el sentido de la vida es encontrarte a ti mismo. ¿Se acuerdan el oráculo de Delfos que dice encuentra a ti mismo o algo por el estilo, ¿no? El sentido de la vida es encontrarte a ti mismo. Una vez que has encontrado a ti mismo, más o menos, y que logras quedarte en ti mismo más o menos, como conozco a mí misma y a los demás, pero que ya hay una capacidad de estar en el centro, comienza el funcionar desde el centro. Entonces comienza esto que estoy hablando de la creatividad, que incluye la inteligencia, el amor y la energía, porque para ser creativos tenemos que utilizar la sustancia entera, o sea, tenemos que utilizar la inteligencia, o sea, la que ya tenemos que tener un contacto con el aspecto inteligencia de nuestro centro, pero también tenemos que tener contacto con el aspecto energía de nuestro centro, porque si tenemos contacto con el aspecto inteligencia, pero no tenemos contacto con el aspecto energía, todos los proyectos que veamos y las cosas geniales que podemos hacer, la energía no aparece y entonces quedan solo como ideas. Entonces, para crear es necesario la inteligencia, es necesaria la energía que da la posibilidad de concretizar, de realizar lo que la inteligencia vio, y es necesario el amor, que es el calor, el fuego que va a hacer que uno ama aquello que ha pensado y al cual le está dando la energía. Entonces la creatividad funciona con los tres elementos, con los tres atributos, o podemos decir con las tres cualidades esenciales del ser, con Sat Chitananda. Entonces, cuando se está funcionando desde el centro, se comienza a vivir una vida creativa y se comienza a dar sentido. El sentido es la expresión. La expresión creativa, el fluir creativo, y comienzas tú a dar sentido a tus circunstancias. Esto es importante. Ya no son las circunstancias las que te dan sentido. Eres tú
que da sentido a las circunstancias. Eres tú que con el sentido que estás viviendo en ti, el sentido de la vida, que es expresarse en formas cambiantes, permanentes, de creación y destrucción, como dice Antonio, te vas dando cuenta que el sentido es eso y que no es apegarse a lo creado. Justamente en nuestra sociedad hay una tendencia a retener, como si creyéramos que el acumular y el retener las formas es lo que nos va a dar la felicidad. Por supuesto que todo lo que digo me incluyo, ¿eh? Nada de lo que digo de las personas ni nada me es desconocido, y no solo desconocido, no me es actual. Por supuesto que tiendo a querer retener las cosas porque me parece que me van a dar un sentido y que no quiero que se vayan, como si hubiera una especie de desconfianza de que puedo dejar que el agua caiga y que se caiga otra vez en la fuente, en el agüita de la fuente, y pierda su forma, si luego sale otra, ¿no? Pero hay una desconfianza básica, que es decir, no, no va a salir otra tan linda. Me tengo que quedar agarrado a esto, porque esto es lo único que tengo, esto es lo mejor que tengo, ¿no? Una sensación de pérdida, de carencia, que nos hace apegarnos a las formas y querer retener las formas. Pero retener las formas, inclusive de nosotros mismos, ni de nuestro cuerpo, querer retener la juventud, querer retener las ideas, querer retener los sentimientos. Y estoy hablando de retener cosas sutiles, ¿no? Ni que hablar de querer retener objetos o personas, ¿no? Nosotros creemos que retener nos va a dar la felicidad, tener agarradas las cosas, todo lo contrario. Pero bueno, así nos han enseñado, así hemos creído, y así todavía a veces aparece. Ahora, quien ya tiene la conciencia de que el retener no te va a traer la felicidad, no es el sentido de la vida retener formas y cosas, acumular no lo es, cuando te das cuenta que estás tratando de retener o de acumular, sueltas. No es necesario que digas, tenés que soltar, tienes que soltar. No, decir, ¿qué estoy haciendo tratando de retener esto? ¿Por qué quiero retener esto? Si después viene otra cosa, ¿por qué la otra cosa va a ser peor? ¿No? Pero así nos han enseñado. Y entonces hemos de tomar conciencia de ello. No hemos de pelearnos contra nuestro deseo de retener. Hemos de darnos cuenta y darnos cuenta que algo podemos retener. No, no es que nada hay que retener, algo hay que retener. Para vivir, ¿qué es eso? Guardar plata para pagar mañana lo que tengo que pagar. Hay algo, pero es como darse cuenta que es algo en movimiento, que yo lo retengo un momento para luego darlo otra vez. Y eso es algo, una característica de vivir desde el centro. ¿eh? Vivir desde el centro es vivir más en el dar que en el recibir. Como dice Antonio, pero claro, es más fácil dar cuando se ha recibido. Entonces, tampoco hay nada contra el recibir. O sea, el recibir es un aspecto importantísimo de la vida, ¿no? Es el inspirar. O sea, si yo no inspiro, si no recibo el aire, no puedo expirar, me muero. Entonces, este ciclo dar-recibir está vivo en nuestra experiencia. Pero en el vivir centrado hay un dar y un darse que es natural. Es como si dijéramos, volviendo a otra metáfora, el sol. El sol irradia su luz. No está buscando recibir. Es un centro de irradiación. Entonces, es ese dar del centro. Es como el sol. Nuestro centro podríamos asemejarlo a un sol. Es como un sol que irradia. Y que el sentido de su vida es irradiar lo que es. O sea que los rayos de sol son sol. Y entonces el sol irradia sus rayos de sol feliz en el espacio, de ser un sol que irradia. Entonces, eso es un poquito lo que podemos ser nosotros cuando llegamos a nuestro centro. Reconocernos como estos soles
irradiantes y manifestarnos. ¿Mm? Manifestarnos en base a como lo permite el estado del organismo cuerpo-mente. Esa es otra cosa que decía Ramesh Balsekar, ¿no? Nosotros somos un organismo cuerpo-mente y entonces ese sol, ese Satchitananda, se va a expresar a través de este organismo. Y entonces si el organismo está con dolor de cabeza, ese sol se va a seguir irradiando, pero lo que va a surgir va a estar como de alguna manera teñido del dolor de cabeza o del cansancio o de un estado emocional. O sea que tampoco tenemos que creer que estar centrados quiere decir estar siempre lúcidos, siempre inteligentes, siempre capaces, siempre lleno de energía. No, estar centrados, como dice Antonio, es sentir que tú eres tú mismo. Entonces, para ello está este gesto de ir a nuestro centro, de sentir nuestra presencia y de tratar de vivir presentes. ¿Mm? Entonces, eh, ahí pasa de ser, cuando estamos en nuestra personalidad infantil, podemos decir, sanísima personalidad infantil en la infancia, necesitamos recibir, necesitamos principalmente recibir, porque estamos creando nuestros cuerpos, entonces necesitamos recibir alimento, necesitamos recibir afecto, necesitamos recibir información, ¿no? Es el periodo de la mayor receptividad. Entonces, cuando continuamos de grandes siendo como niños, creemos que nuestra felicidad será más bien recibir que dar. Es como si hubiera que cuidarse porque necesitas recibir. Entonces, y luego si das, en realidad es buscando recibir. Es como dar para ser queridos, dar para ser considerados, dar para ser necesarios. Hasta que llega el auténtico dar que viene del sentir que surge desde nuestro centro. ¿Eh? Entonces, y así es como va el sentido de la vida, va manifestándose a través de el ser auténticamente lo que somos. ¿Mm? Y ahí hay este aspecto de haber desarrollado y seguir desarrollando el potencial, seguir manifestando el potencial como puede manifestarse ahora para mí, que es diferente a como podía 40 años o a 15, y el potencial es siempre el mismo, pero ahora se manifiesta a través de un organismo cuerpo diferente, en otro estado que cuando tenía 40 o 15. ¿Mm? Entonces, ahí está la expresión del potencial, que es uno del sentido de la vida, y el otro aspecto es el darte cuenta que eres tú que está expresando este potencial. Entonces, ese sentido de presencia, de conciencia de sí. ¿Mm? Entonces, con esto yo más o menos diría lo que es el sentido de la vida para Antonio, traducido con mis palabras y con mis experiencias, lo mejor que puedo, digamos. Bueno, yo creo que con esto terminaría. Me venía de agregar una cosa que, eh, que es como decir la importancia de la insatisfacción. Antonio en un momento dice que tiene que haber una insatisfacción. A veces, no me acuerdo qué maestro la llamaba la divina insatisfacción, que es una insatisfacción que viene de no estoy siendo quien soy, no estoy expresando el potencial con el cual he nacido, ¿no? Esa insatisfacción, que es bastante desagradable de vivir, pero es aquella que de alguna manera nos va a llevar a buscar, se puede volver en una aspiración a encontrar aquello que nos puede dar la plenitud. Entonces, a veces hay una insatisfacción, que es el camino, como decía antes, lo dije hace un rato, el camino hacia la realización del potencial. Eh, Blay a veces da esta idea que el potencial, nuestro potencial, es como un resorte que estuviera así aplastado y que entonces tiene una fuerza potencial enorme, pero no se está manifestando porque está como aplastado. Tú sacas la mano y ¡fa! Toda la fuerza potencial que tenía el resorte se manifiesta. Entonces, nosotros sentimos muchas veces que hay algo en nosotros como un potencial mayor que está obstaculizado por esta mano
que frena el resorte, ¿no? Y entonces esa sensación de que hay más dentro nuestro para manifestar y algo sobre todo más auténticamente nuestro, es aquello que nos puede indicar el camino. ¿Mm? Entonces allí sería esta insatisfacción creativa que nos lleva a buscar y a una aspiración que va a encontrar su camino para realizarse. ¿Mm? Entonces, no nos peleemos con la insatisfacción, más bien escuchémosla y démosle una respuesta inteligente, como dice también Antonio, ¿no? Dice, escucharla y darle una respuesta inteligente, ¿mm? Que sería ir caminando hacia el centro. Bueno, yo diría que acá dije, hablé un montón. Yo diría que acá, y yo diría que qué acá más bueno, ¿eh? A la acá que nos has traído. Qué bueno. Sí, vamos a ver, fijaros, has empezado leyéndonos una cosa de Blay que hablaba de movilizar, de dinamismo. Terminaba diciendo, cuando algo se ha detenido en el proceso activo de nuestra existencia, no puede llamarse propiamente vida. O sea que o nos movemos o estamos muertos, ¿no? El desarrollo, Bueno, crecer como sentido de la vida, ese sentido de desarrollarse. Y el ser se manifiesta a través de nuestro modo de ser, del modo de ser de cada uno, del modo de ser que en cada uno ha desarrollado su potencial en una determinada manera, en un determinado modo de ser, o lo va desarrollando. Después te centras en los obstáculos y dices que un obstáculo importante es el proyecto cristalizado. El proyecto cristalizado es un proyecto que las personas nos planteamos y que no nos permite entrar en otras partes importantes de nosotros mismos. exacto. También decías que el proyecto es positivo porque dinamiza el potencial, pero no puede ser un proyecto cristalizado, sino que tiene que ser un proyecto que tenemos que ir actualizando, renovándolo constantemente. Claro, en todo eso, la gente cuando piensa en el sentido, cree que tiene un proyecto, cuando alcance ese proyecto, voy a tener sentido en mi existencia. Y tú dices, no, la vida tiene sentido en sí misma, en cada momento, en cada instante, no cuando se realice el proyecto. Y ahí das mucha importancia, en palabras de Blay, a la atención. Nuestra atención nos permite ver en cada instante la belleza de la vida, estar presentes, sentir nuestra presencia. Mm. Y si estoy presente, la vida se llena de significado. Entonces, has pasado ya toda la segunda parte en lo que era para ti hacer un gesto interior de atención. Volver así, el camino de retorno al centro. Y te has pasado Mm. toda la segunda parte hablando de la vuelta al centro, a través de ese gesto interior de atención. Y decías en un ejemplo muy bonito que la fuente, el centro, siempre es el mismo, pero los movimientos del agua siempre son diferentes. Y hablabas entonces de que hay que recrearse y que recrear es volver a crear y que recrear también es lo recreativo, también es gozo. ¿Cuánto me Mm. gusta a mí que hablemos de gozo? ¿Eh? Y que se hable de gozo y que el sentido de la vida, por lo tanto, también es gozo. Claro. Entonces todo eso lo llamabas la llamada del centro y tú lo sentiste cuando te diste cuenta que no necesitabas más cantidad de lo que tenías, sino que necesitabas más calidad, más cualidad. Sí. Y también dijiste una cosa muy importante, que no rechazas nada de lo vivido, que no rechazas nada, que todo lo vivido ha tenido su función y su importancia.
pero que llega a un momento un poco definitivo que cada cual le llega en un momento diferente de su vida, en el cual perdemos el sentido de una manera seria, de una manera de verdad. Y entonces es cuando aparece algo. Y aparece, ¿qué aparece? Aparece, tú decías, un camino de crecimiento consciente. Para ti fue río abierto, integrando lo espiritual con lo afectivo y con el cuerpo. Y que Antonio apareció también y Antonio te dio la comprensión de ti mismo. Y nos has hablado de la vocación como aquello que te empuja y te lleva hacia el centro según vas realizando esa vocación. Y en definitiva, has dicho que el sentido de la vida es recrear lo recibido. Lo recibido somos inteligencia, amor y energía. Eso que hemos recibido hay que recrearlo. Y el sentido de la vida es entrar en el centro y mantenernos en ese centro lo más posible. Y entonces concluyes diciendo, tiene que haber una insatisfacción creativa, porque en todo esto todo parece un camino fácil, pero en ese camino hay insatisfacción y hay que hacerla creativa. Hay Ujú. que conseguir que esa insatisfacción nos lleve a buscar. Escuchémosla, nos dices tú. Pues venga, escuchémosla y escuchemos a a nuestros escuchantes de hoy, a los participantes del aula centenario de hoy. Pues venga, Imanol. Bueno, Claudia, un gozo escucharte. La verdad es que yo cuando te escucho hablar es un disfrute continuo. Me encanta escucharte. Em, Dos cositas de tu exposición. Me ha gustado mucho este concepto que tú dices del objeto cristalizado, ¿vale? O sea, me Sí, parece fantástico. Entonces, claro, nosotros el objeto cristalizado, pues generalmente lo enfocamos siempre a las cosas, pues quizá más, pues no sé, más superficiales, como es el trabajo, el éxito, el prestigio y demás, pero ¿qué pasa cuando ese objeto cristalizado es la propia espiritualidad? ¿Se puede dar el caso de que tú cristalices y constriñas en tu mente la espiritualidad y te olvides de vivir lo que es yo creo que verdaderamente el sí. sentido de la vida? ¿Sí? ¿Verdad? Y luego Sí, otra segunda pregunta que ya aprovecho para comentarte, que es este dale. concepto también de la insatisfacción creativa, que me ha parecido también muy estupendo, porque de la misma forma que tú hablabas de esta bellota que mete sus raíces en la tierra, es algo muy hermoso y muy bonito cuando tú bebías el agua con una satisfacción y con una presencia absoluta. ¿Qué pasa con las cosas, con las dificultades, con los problemas? ¿Dónde está la belleza y la hermosura en las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana generalmente, casi todo el mundo, ¿no? Esas eran un poquito las preguntas y agradecerte también tu Dale, mira, charla. sí, hazme la primera, hazme las separadas, dime la primera Sí, y luego lo te del la segunda. objetivo La primera, cristalizado cuando lo ponemos en la sí, espiritualidad, ¿sabes? sí, 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 sí. Bueno, mira, a mí me parece que justamente si uno lo pone en la espiritualidad y entiende por espiritualidad algo separado de la afectividad, del cuerpo, de la energía, del hacer, de las relaciones personales, está poniendo un objetivo, digamos, parcial y en base a una visión, diría, del personaje, ¿sabes? Porque, como dice Antonio, la espiritualidad está en el centro, la espiritualidad no está casi diríamos en los niveles superiores, ¿no? Él habla de los niveles superiores. No es que los niveles superiores son espirituales y después no. O sea, lo espiritual está en el centro. Entonces, es como, a veces es una fuga, y Manol me viene a decir, ¿no? Como que uno encuentra tan desagradable la vida y ha encontrado en la meditación o en el silencio o en la vida espiritual, en estar siempre yendo a grupos espirituales, entre comillas, que le calman la angustia existencial. Entonces, allí te diría que la angustia existencial, justamente dice Antonio, nunca se va a calmar con algo exterior. La angustia existencial se calma llegando al centro, porque en realidad la angustia existencial surge de la separación del centro. O sea, cuando nosotros, espera que voy a poner mejor cosa.
cuando nosotros nos separamos de nuestro centro, la conciencia se separa del centro, surge la angustia existencial. Y eso surge, que empieza a surgir quizá ya al año y medio, 2, 3, y se va, en la adolescencia es probablemente donde se instala más, ¿no? Que es una sensación de adolecer, adolezco, no tengo, es como que hay, o a veces se dice a los 9 años, ¿no? Se produce esta separación del centro mayor, en algunas personas se produce más, en otras menos, y ahí surge la angustia, ¿no? La angustia existencial, que lo único que la calma, y esto es exactamente así, es volver al centro, ¿eh? Volver a encontrar tu centro, va a... Uy, espera que el computer me dice que está con poca... Un minuto. Poca batería, enchúfalo. Sí, poca batería, espera. Nada, tranquila, tómate el tiempo que necesites. Enchúfalo al Tranquilamente, potencial. Parece lo raro, porque enchufas, yo hay lo que... hay Pero mira, a ver. que, hay que enchufar los electrodomésticos, que si no, no nos funcionan. En este caso, es el electrodoméstico Me agarró la hay que angustia comunicarlo. existencial. Sí, ya lo enchufé. Qué susto, ¿no? Porque digo, ¿dónde? Bueno, ya está. Entonces, nos agarra la angustia existencial, ¿no? Entonces, como dice Antonio, digamos que la angustia no se calma con nada exterior, porque la angustia nace de la separación del centro. Por eso es que todos estamos un poco angustiados. Entonces, a veces, cuando se encuentra el camino espiritual, de alguna manera placa esa angustia. ¿Eh? Entonces se cree que la vida espiritual, separada como proyecto, la vida espiritual que deja fuera todo lo demás, te placa la angustia. Y ahí no lo es. Es solo una fuga. Hay muchos que fugan hacia lo espiritual. Podemos fugar, escapar hacia Fluir. cualquier lado. Podemos escapar hacia el mundo, Fugar. escapar hacia lo espiritual. ¿Y cuál era la otra que decías, Imanol? No, ¿qué papel juegan las dificultades, los problemas, esta Sí, insatisfacción creativa que tú has dicho que me parece un término fantástico? O sea, esta sí. insatisfacción Mira, de, mira, tengo que enfrentar sí. problemas, dificultades y tal. Y cómo puedo ver también la hermosura en eso, de la misma manera que la veo en la bellota que mete las raíces en la tierra, ¿sabes? Sí, mira, el libro de Antonio, Creatividad y Plenitud de Vida, que es un librito chiquitito, todos lo conocemos, lo que lo conocemos, Antonio, lo conocemos, es muy lindo. Hay 2 capítulos que yo cuando lo conocí los leía siempre, y uno me parece que se llama El sentido de las dificultades. ¿Eh? Entonces, ya, era pan cotidiano, porque todos los días dificultades, todos los días lo leía para entenderlo, ¿no? Entonces, ahora te diría que no me acuerdo exactamente lo que dice, pero lo propongo que la gente que lo tiene lo vaya a leer. De cualquier manera, te diría esto, ¿no? Que también hay, no me acuerdo si es Rilke que lo dice o quién, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Entonces, las dificultades, de alguna manera, de la vida, ayudan a desarrollar el potencial. Entonces, eso es lo que Blay a veces habla del sobreesfuerzo. O sea que cuando a veces lo que nos obliga a hacer un sobreesfuerzo, que no haríamos nunca si no estuviéramos obligados, nos ayuda a desarrollar, a manifestar el potencial. Entonces yo diría que las dificultades, yo diría, creo, tomándolo de Antonio, que las dificultades sirven, si no te matan, sirven para desarrollar el potencial, ¿eh? Porque tú tienes que responder con más amor. Yo creo que a todos, por ejemplo, una situación en la cual nos damos cuenta que el amor que estoy poniendo acá no es suficiente, ¿no? Entonces hay algo dentro que nos moviliza o más energía o más lucidez, ¿no? No entiendo esta situación cuando las personas a veces me dicen, no entiendo por qué. Y digo, bueno, a ver, probemos a entender, ¿no? Entonces, como no entiendes y estás en una situación difícil que no entiendes, pruebas a entender y vas actualizando la inteligencia. Entonces, las dificultades sirven justamente para la actualización del potencial. Entonces, podríamos decir que aquello que a veces parece una desgracia, en realidad es una gracia. Pero nos damos cuenta después, 10 años después, 20 años después, nos damos cuenta que era una gracia, ¿no? Porque nos ayudó a desarrollar algo que estaba como medio recesivo, que se había quedado como sin desarrollo.
Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Manuel. Francesc, adelante. Vale, para empezar, agradecerle a Claudia toda su exposición porque ha sido fascinante, realmente me ha entusiasmado. Pero hay una persona, leí un libro de Anita Morjani, se llama la autora, que dice que el amor incondicional ella lo encontró en un estado de conciencia diferente al ordinario, ¿no? Y en ese estado de conciencia se dio cuenta de que el amor es un estado del ser. Y digo, no sé si tenga relación con la idea del centro de la que tú hablabas, Claudia, ¿no? No sé qué te parece a ti. Mira, me vinieron varias cosas, ¿no? Primero que sí, que lo que tú dices es el amor desde el centro, ¿no? Entonces el amor desde el centro es incondicional, es amor puro, ¿eh? Ahora, ¿dónde me asociaba para darte una respuesta un poco desde Antonio, porque habría tantas cosas para decirte? Una sería que, como tú dices, el amor no es que el odio sea el opuesto del amor, ¿no? O en realidad lo único que existe es el amor, como atributo, cualidad. Entonces podríamos decir que el amor puedes tener, como tú dices, el amor incondicional, o cuando tú vas expresando o contactando cada vez menos de amor, cuando tienes muy poquita cantidad, para entendernos, de amor, a eso lo llamamos egoísmo, ¿no? Por ejemplo, eres egoísta. Pero en realidad el egoísmo no es que es la sustancia amor y la sustancia egoísmo. La única sustancia que existe es la sustancia amor. El egoísmo es la poca cantidad de amor. Entonces puede ser que sea amor solo a ti mismo, y ni siquiera a ti mismo, solo a una parte de ti mismo, por ejemplo a tu cuerpo, y no a tu mente, o al revés, amor a tu mente y no a tu cuerpo. Entonces, en realidad, el amor no tiene opuesto. Lo que existe, la sustancia que existe es el amor. Y lo que aparece como opuesto, sustancial, el odio o el egoísmo o lo que fuera, es lo que realmente es poca cantidad de esa sustancia, que se está expresando a través de este organismo cuerpo-mente. Entonces, de cualquier manera tú eres amor, tú, Francesc, eres amor, como estoy viendo acá a Carlos y a mí misma, somos amor. Entonces el asunto es, ¿dónde está puesta nuestra conciencia? Si nuestra conciencia está puesta en un punto de apoyo, está exteriormente, por ejemplo, si hablamos de amar a alguien, a una persona, si tú tienes tu punto de conciencia puesto muy exteriormente, amarás el cuerpo de la persona, amarás el cuerpo, y cuando ese cuerpo cambie, quizá no la amas más, porque esa mujer o ese hombre envejeció, se puso más feo o lo que fuera. Entonces, si tú estabas amando desde esa superficialidad, amas el cuerpo del otro. Si amas un poquito más adentro, lo que Antonio llama el plano intermedio, ya no tan superficial, intermedio, tú amarás el sentir, amarás tu sentir amor. Entonces sentirás el placer de sentir amor. Entonces estás enamorado de tu sentir. Entonces ves a la persona y sientes, y lo que más vale para ti es este sentir amor. Si luego tú vas más hacia adentro todavía, o sea, más en la columna vertebral, donde está el canal Sushumna, ahí eres el amor puro. Entonces ahí el amor deja de ser un sentimiento, aunque parezca raro decirlo. El amor aparece como sentimiento y aparece como algo relacional entre tú y yo. Yo te amo a ti, tú me amas a mí. Pero en realidad el amor es una sustancia, el amor es la sustancia de la cual está hecha el universo, que luego se vuelve relación. Pero el amor es en sí mismo la conciencia de unidad, como tú nombraste en un Una momento. energía también. La unidad. Sí, el amor es la unidad. Luego la energía es la fuerza y la inteligencia, y todos hacen una sola sustancia. ¿Sabes? Cuando se enseñaba, a mí me lo enseñaban en el colegio católico cristiano, de monjas, quizá lo único que me enseñaron que valía era que Dios tenía tres atributos y que era una trinidad. Y me acuerdo que mostraron, me parece que era tres ¿cómo se llama? Fósforos,
con una sola llama y los 3 fosforitos. Entonces, eso, Dios es, o el ser es eso, luego se divide en 3. Entonces, la sustancia única es amor, inteligencia, energía. Es una sola cosa. No separemos el amor de la inteligencia y la energía. Es solo para comprender, ¿eh? Pero son una Dios es sola amor, cosa. ¿no? Se Y dice. ese amor es esa acción de unidad. O sea, parte de la plenitud la da el amor, porque el amor integra la inteligencia y la energía. Esa unidad de todo uno lo hace el amor. Entonces, cuando tú te sientes uno con el todo, cuando no te sientes separado del todo, ahí está funcionando el amor incondicional. Más que querer a un hijo y querer que le vaya bien. ¿Entiendes? No sé si te contesté, pero Sí, es sí. lo que puedo. Excelente, sí. Gracias. Entonces, yendo a tu centro, yendo a nuestro centro, del amor, que es la cualidad de la no separación. O sea, tú nombraste muchas cosas. La no separación, el no dualismo. Cuando uno está en el centro y en el amor, no hay diferencia entre tú y yo. No es que te amas más a ti que al otro. Eres amor y amas cualquier cosa que se te aparece. Te aparezca de una mosca y la amas a la mosca. Gracias, Francesc, muchas gracias. Jordi, adelante. Hola, Claudia. Hola. Muchas gracias por la charla, sobre todo porque permite que determinados aspectos del trabajo, pues cada uno los ilumine de una forma distinta y nos podamos enriquecer todos. Y en este sentido, yo voy a abundar en lo que has comentado de las dificultades. Y te voy a preguntar cómo ves tú que se puede tratar una que se produce muy al principio al principio o entrado en el trabajo, que no sé si te acuerdas que cuando a veces le preguntaban a Blay, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que estoy avanzando? Y contestaba, pues porque te encuentras peor que nunca. Bueno, yo te pregunto por estas situaciones, ¿no? Cuando la persona se da cuenta de hasta qué punto pues, está bloqueada por el personaje, hasta qué punto estos proyectos que han dejado de tener sentido, cuando uno tiene la impresión de que está en una especie de callejón sin salida. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede aconsejar? Sí. Yo creo que lo primero que tú dices es que hayas dicho prácticamente lo más importante, ¿no? Como que la persona está peor que nunca porque está perdiendo puntos de apoyo. Me viene a dar esta respuesta, ¿no? Está perdiendo puntos de apoyo falsos, ¿no? Se apoyaba en el personaje, en que yo soy muy inteligente, o soy así, o soy asá. Se apoyaba en yo soy este modo de ser. No, yo soy el ser, yo soy este modo. Y cuando el trabajo interior comienza a sacudirlo y se da cuenta que eso no es realmente lo que era, entonces ¿quién soy? Es como que puede venir también una crisis de identidad, ¿no? ¿Quién soy si no soy más este que creía ser? Entonces te hace sentir peor, porque nosotros estamos aferrados a la identidad, a una identidad falsa, justamente por agarrarnos de algo, porque quedarse sin identidad es muy peligroso. Entonces, no percibiendo la identidad real que somos, el centro, nos agarramos de cualquier identidad, del personaje, del aspecto físico, de qué sé yo, de una característica de la inteligencia, soy muy intuitivo, y creemos que esa es nuestra identidad, ¿no? Entonces, cuando comienzas el trabajo, como tú dices y como señalaba Antonio, se va moviendo eso y uno se queda sin ciertas muletas, podríamos decir, ¿no? Que lo sostenían. Entonces, yo diría que el trabajo, que creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Juntos, los dos, tú, nosotros, los que trabajamos en esto, es tratar de, por un lado, ir quitando estas muletas y estos apoyos falsos, pero por otro lado, dando el apoyo verdadero. Yo por eso nunca trabajo solo destruyendo, digamos. Es como si dijera algo, el mismo trabajo, no es que haces para destruir, pero el mismo trabajo va destruyendo creencias, va destruyendo actitudes, va quitándole valor a ciertas cosas y eso es necesario. Pero luego también es necesario que se vayan dando instrumentos para que la persona se vaya centrando.
vaya descubriendo su centro, vaya descubriendo quién es realmente, ¿no? Entonces, en eso de ir quitando creencias o apoyos falsos y dando apoyos más verdaderos, la persona siente que puede seguir caminando. Si no, creo que no es el tipo de trabajo que yo he hecho ni que haría, solo destruir, ¿no? Sino que hay que también dar lo verdadero, como decir, de alguna manera, mostramos el error, no eres lo que tú crees, pero vamos a ver qué es lo que eres, no eres lo que tú crees y basta, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo que creías que eras, a ver, ¿puede haber algo más auténtico que realmente eres? Se me ocurre esto. Sí, sí, no, de hecho, nosotros empezamos por recomendar el despertar, de darte cuenta de lo que eres. Lo que Sí, pasa que, claro, uno se encuentra como muy agarrado a una serie de hábitos, a una serie de costumbres, a unas limitaciones, a unos complejos. Y esto, pues, sí, cuando uno no miraba, pues se va eludiendo y ahora pues aparece como algo muy... ¿Mm? Pero sí, sí, es lo que dices tú, no hay otro remedio que contrabalancear, ¿eh? Y darte claro. cuenta de que esto es falso. Muchas gracias, Claudia. ¿Sabes que me acuerdo una cosa que decía Santa Teresa de Jesús, creo, que decía tipo, oh Dios, qué claras son las manchas cuando el vidrio está limpio. Sí, sí, sí. Y, y es así, ¿no? Cuando, al principio, cuando el vidrio está todo sucio, no, está todo, Exacto. pero cuando está limpio, las manchas, pum, pum, que es una gran desilusión, ¿no? Que tenemos una desilusión de nosotros mismos, de nuestro yo ideal, lo que creíamos, ¿no? Como que se ve la mancha y por eso es que es muy bueno el trabajo en grupo y es muy bueno el trabajo con alguien, ¿no? Que te ayude en el momento en que se te desmorona algo, que te esté cerca para acompañarte en ese momento de ver la mancha, ¿no? Porque a veces la mancha te asusta, y como decir, sí, es una mancha, la tenemos todos. Hemos pasado por ver manchas y todavía hay para ver, ¿no? Así es, gracias Jordi. Habría que hacer un aula sobre las manchas, ¿no? Cómo limpiar el vidrio para ver que las manchas son solo manchas, no tienen nada que ver con nosotros. Vamos a ver, hay una pregunta en el chat. Exacto. Sí, hay una pregunta en el chat de M. Angels que dice, ¿puedes hablar un poco más del gozo? Esto que hablamos Ah, siempre, ¿no? Que parece que sí, todos son mm, aspectos difíciles y hablamos del trabajo, del esfuerzo y no nos damos cuenta de que ese trabajo y el esfuerzo también tiene ese, esa cosa del gozo, ¿no? De llegar a alcanzar, a gozar. claro. A ver, ¿qué dirías tú sobre el gozo, Claudia? Sí. Mira, eso, a ver, mira, lo primero que diría que el gozo, tú sabes que el gozo, Antonio llama amor-felicidad, ¿no? Cuando lo llama, no dice solo amor, muchas veces dice amor-felicidad. Entonces, porque en realidad el gozo viene del amor y también hay un gozo en la energía y un gozo en la inteligencia, ¿no? Que es cuando se están expresando. Pero el gozo es una cualidad fundamental del amor. Entonces, la reconexión con nuestro nivel de amor es la que nos permite sentir el gozo, ¿eh? El gozo de la vida, el gozo de estar vivos. Yo creo que también y esa es la primera respuesta que se me ocurre, ¿no? Tiene que ver con la reconexión con el amor. Ahora, me parece que tampoco tenemos que hacer un ideal del gozo, porque si hacemos un ideal del gozo, nos volvemos unos que están buscando el placer, buscando el sentir cosas positivas y rechazando lo negativo, ¿no? Entonces me parece que también nos aparece. Entonces me parece que quizás hay el aceptar cuando tú estás gozando de la vida, porque la vida te trae, por ejemplo, una mañana el sol y los pajaritos que cantan, si tú estás presente, vas a sentir el sol y los pajaritos que cantan. Si tú estás ausente y tomado por tus pensamientos, vas a estar con los pajaritos que cantan y el sol
y el café riquísimo y sentado en un sillón cómodo y vas a estar pensando qué desgracia, que esto y que el otro y lo demás allá, no vas a estar gozando de la existencia. Entonces, para gozar de la existencia tiene que estar presente a la existencia y nosotros no estamos presentes a la existencia. Antonio muchas veces dice que la existencia es puro gozo, ¿no? Pero para que sea puro gozo tienes que estar en ella. Y si no estás en ella, tienes todo el tiempo el sabor de los pensamientos, ¿entiendes? Entonces te llevas ese pensamiento, estás, por ejemplo, dándote una ducha calentita, hace un poco de frío, ahora yo me doy una ducha calentita, no, ay, qué agradable la ducha calentita, qué lindo, sería el gozo de la existencia de la ducha calentita. Pero si en ese momento tú estás pensando otra cosa, la ducha calentita pasó y ni te diste cuenta. Y pasó la comida rica, y pasó la mirada de una persona que amas, y pasó lo cómodo de la almohada, y pasó la felicidad de comprender algo, o la felicidad de ver a alguien. O sea, es como que la ausencia es la que va produciendo esta insatisfacción de vida, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros estuviéramos presentes, y hay muchos trabajos para estar presentes, descubriríamos este gozo de la existencia, ¿no? Que no excluye los momentos difíciles, porque en el momento difícil que estás atravesando, puede estar también allí una especie de gozo de sentir que estás actualizando tu energía. Y entonces, bueno, es difícil, pero yo estoy pasándolo, estoy atravesándolo, y lo estoy atravesando con amor. ¿No? Y entonces dentro de esa dificultad inclusive puede haber algo de gozo. Es como que el gozo hay que descubrirlo. No hay que correr atrás, hay que descubrirlo dentro. No hay que correr atrás del gozo. ¿Mm? Sí, sí, porque a veces como que se mitifica la palabra felicidad Sí, y se anda buscando como locos, corriendo detrás de la zanahoria de la felicidad exacto. y buscándola además donde no está y poniéndola unos significados que no tienen ningún sentido. Sí, vamos a ver, preguntas. Han preguntado, ha habido cuatro personas, hemos llegado a ser 86 personas. Eh, Seguro que de los que hay, mira, Silvia, adelante, Silvia. Eh, Gracias, Claudia, por tu exposición. Me ha gustado mucho. Quería decir que te conocí en un taller de movilización de energía que hiciste hace poco en el marco del centenario, que también fue increíble. Y referente un poco a este taller y algo que menciona Antonio Blay, él comenta muchas veces el utilizar la música, la expresión corporal, el cantar. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo nos ayuda este tipo de actividades en conseguir ir hacia el centro, en base a tu experiencia o no sé, es para mí que soy una desconocida me crea mucha inquietud, o sea, no lo acabo de ver y es un poco que si nos puedes compartir un poco. Sí. Mira, en particular, ¿quieres que hable de lo del movimiento? Por ejemplo, la expresión, eso que hicimos en ese taller, por ejemplo, ¿por qué eso nos acerca al centro? Esa es la pregunta más o Exacto. menos. Sí, Ok. Bueno, fíjate, en general, como decía también Antonio, nosotros estamos llenos de energías reprimidas. Es por la misma educación que hemos tenido, no hemos podido manifestarnos desde nuestro centro. Entonces hemos comenzado a reprimir energías que eran frecuentemente energías sexuales, eróticas, la agresión, porque eres malo, no seas agresivo, no seas combativo, ¿no? La combatividad es una de las energías fundamentales de las cuales Antonio habla mucho y que dice que hay que ser combativos, hay que aprender, hay un libro, un artículo donde él habla combatividad y adaptación, ¿no? Entonces él dice, hay que ser totalmente combativos y totalmente adaptables, o sea, no estar un poquito combativos y un poquito adaptables, aprender las dos cosas, aprender a adaptarte completamente, a fluir con lo que viene te propuesta la vida y aprender a combatir. Entonces hay energías combativas
energías de, como estaba diciendo, de Eros, etcétera, que han sido reprimidas. Y entonces la persona está como muy cargada con todas estas energías reprimidas. Antonio a veces dice como si fueran las olas cristalizadas, ¿no? Una ola del mar que se cristalizó y que quedó ahí cristalizada pesándonos. Entonces, a veces estamos muy cansados y estamos cansados porque estamos llenos de energía, no porque estamos vacíos de energía, estamos llenos de energía y eso es lo que nos agota. Entonces, el aspecto expresivo de la persona, que puede ser pintar, puede ser cantar, puede ser teatro, puede ser bailar, libera energías reprimidas. ¿Entiendes? Entonces, desde ahí es como si uno se va normalizando, porque va liberando energías que tenía reprimidas. Entonces, te vas vaciando, estás como embarazado o estás como cargado de cosas que te impiden sentir tu centro y te impiden la expresión. Entonces, un nivel de todas las artes creativas que es útil es para quitar lo reprimido. Y eso ya te digo, ¿cómo te llamas, Silvia? Eso ya es muy difícil, porque si lo has reprimido y lo has reprimido de niña o de niño, es muy difícil de darle, como dice Antonio, luz verde, ¿no? Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice, no, no, esto está mal, esto no lo tienes que expresar, esto está mal, eres mala, eres fea, eres tonta si expresas eso. Entonces, tendemos todavía a mantener reprimido lo que hemos reprimido. Y hay que hacer un trabajo, por eso el trabajo con la música, el trabajo, como has visto que hago yo, imitativo al inicio, para que la gente empiece a entrar imitando y empiece a aflojarse un poco, o como hacía Antonio, con la música sin necesidad de lo imitativo, para que empieces a vaciarte de lo reprimido. Y esa es una de las cosas. La otra, me parece que voy a decir tres, la otra es la expresión del potencial, porque cuando tú, por ejemplo, danzas, estás expresando energía, más energía que si estás sentado. Entonces estás expresando el potencial de energía. Puede ser que bailando y danzando te empieces a divertir, te empieces a poner contento, te empieza a venir una especie de euforia, afectividad, amor. Y puede ser que también que moviéndote empieces a darte cuenta que el movimiento tiene un sentido, que hay una inteligencia del cuerpo, que puedes danzar con otra persona uniéndote. Y entonces ahí empieza a desarrollarse la inteligencia y entonces la danza es una expresión del potencial. También lo puede ser el pintar. Si tú estás pintando y comienzas a sentir la energía de los colores que van surgiendo y te pones contento y le vas dando forma, que aquí meto esto, que acá saco lo más allá, estás expresando tu potencial. Y esa es otra cosa. Y la tercera que diría es que al expresar el potencial te vas viendo a ti mismo. Entonces vas como entrando más en contacto contigo. Y al entrar en contacto contigo te vas acercando al centro. Entonces es como si fueran tres cosas diferentes. Expresar lo reprimido, darte cuenta y gozar del potencial que comienza a manifestarse, y al estar manifestándose el potencial, comienzas a sentirte más tú misma. ¿Entiendes? Cuando el potencial se está expresando con potencia, hay una sensación del yo mucho más fuerte que cuando está todo velado, todo reprimido, todo obstaculado. Hay una sensación de yo soy, de ser, de existir. Entonces, ese es el sentido de las artes creativas y expresivas, me parece a mí. Y estoy diciendo cosas de Antonio. Muchas gracias, ¿Sí? Silvia. Sí, muchas gracias, Silvia. Y qué interesante es cuando se reflexiona sobre todas las artes creativas, el arte y la expresividad a través del arte y del movimiento, de la danza. Hay una pregunta en el chat de Marta que nos dice, ¿cómo sabes si estás en el centro o que estás cerca, o al menos que estás cerca? Sí. ¿Cómo saberlo? Mira, yo creo que cuando estás en el centro, sí, hay una sensación de autenticidad. Hay una sensación, eso que estábamos diciendo, de presencia, como de sentir, se siente que es algo más auténtico, más profundo, porque el centro tiene siempre un aspecto de profundidad. Entonces hay una sensación
de profundidad, de ser tú en profundidad. Y eso solo tú lo puedes saber. En efecto, no se puede saber desde afuera quién está centrado y quién no está centrado. ¿Eh? Pero yo diría que esa sensación de presencia, que estás más presente. Pues gracias a Marta por su pregunta y venga, animo al resto de los que están aquí presentes. Somos muchos, ahora mismo somos 71 personas. Seguro que sí, María Dolores, Loli, adelante. Sí, hola, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente. Bueno, encantada de conocerte. Quiero darte las gracias, ha sido un placer escucharte y decirte que me he sentido muy identificada con algunas de las cosas que has explicado. Parecía que estabas hablando de etapas por las que yo había pasado, por ejemplo, el proyecto cristalizado, que no vas renovando y te quedas ahí con esa insatisfacción. Y bueno, la pregunta que me gustaría hacerte es, has hablado de un gesto para conseguir presencia. Sí. ¿Podrías ampliar, dar más detalles, explicarlo? Sí. Bueno, voy a decir, a ver si puedo decir algo diferente. Fíjate, por ejemplo, ahora tú, ¿no? Si tú, por ejemplo, ahora en este momento sientes tu cuerpo, siente, por ejemplo, puede hacerlo las otras personas que están también escuchando, siente, por ejemplo, el apoyo de los glúteos sobre, sin necesidad de cerrar los ojos, ¿no? Puedes lanzar tu mirada interior hacia los glúteos y el apoyo de los glúteos sobre el almohadón, digamos. ¿Sí? María Dolores, ¿no? Sí, sí, ¿Lo Loli. estás haciendo? Lo estás haciendo. Bien. Sí, Pues ahora yo también voy a poner los dos pies sobre el, mejor, porque tenía uno sobre el otro, le voy a poner los dos pies en el piso. Entonces, siente los pies en el suelo. Sí, sí, estás con los pies en el piso. Siente como las plantas de los pies están tocando el suelo. ¿Mm? Luego, como tus piernas, sube las piernas. Después los muslos están horizontales, ¿no? Probablemente. Luego sí. están tus glúteos ahí apoyados. Y siente cómo va surgiendo la columna vertebral. Surge hasta arriba, ¿no? Hasta la cabeza. Y tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus manos. Entonces, vas sintiendo así, empezando a sentir tu cuerpo. ¿Mm? Entonces, ahora cerremos un momentito los ojos. Los cierro yo también. Vamos a sentir ahora nuestro cuerpo con los ojos cerrados. La postura que ha asumido. Vamos a hacer una respiración más profunda. Sintiendo como el pecho o el abdomen se ensanchan. Vamos a imaginar ahora en la zona de la pelvis, de la cadera, como por atrás del ombligo, un sol. Imaginamos un sol, el sol de la energía. Y este sol irradia en todas las direcciones. Y podemos repetir interiormente, yo soy esta energía. Energía irradiante. Haciendo una respiración más profunda, subimos como por un hilito al centro del pecho. Y ahí imaginamos
el sol del amor. Imaginamos irradiante un sol, el sol del amor. Y podemos decir interiormente, yo soy amor. Respiramos. Subimos como por un hilito al centro de la cabeza. Imaginamos un nuevo sol, el sol de la inteligencia. Que también irradia. Y repetimos interiormente, yo soy inteligencia. Ahora como percibiendo estos soles y percibiendo también la postura de nuestro cuerpo, decimos simplemente, yo soy. Yo soy. Sentimos nuestra presencia. Soy. Lentamente abrimos los ojos, pero mirando como un poquito hacia abajo. Vamos subiéndolos lentamente hasta encontrarnos nuevamente con la pantalla. Seguimos sintiendo nuestra presencia. La presencia de nuestra respiración. Estamos vivos. Quizá alguien sienta que le late el corazón. Soy yo. Estoy aquí en silencio. Respiramos un poquito más profundamente y nos encontramos. Sin salir, si han he hecho un centramiento más o menos, lo que Antonio habla del centramiento. Alguno lo habrá podido hacer, otro no, quizá fue un poquito rápido, pero si alguno, como quizá tú, María Teresa o yo, estoy más en contacto conmigo misma ahora, más centrada. Me he sentido, ¿no? Antes estaba más polarizada en lo que estaba hablando bastante desde el centro, pero estaba polarizada. ¿Ves? Ahora más en el yo, ¿no? En el que somos. Entonces, por ejemplo, este ejercicio del centramiento, para mí diría que es el ejercicio más importante que he conocido en mi vida. Y es el que hago todos los santos días. Yo todos los días cuando me despierto hago el centramiento. En otro momento del día, cuando estoy, por ejemplo, a punto sentada en la silla tomando sol, hago el centramiento, ¿no? Como que para mí es un ejercicio magistral, de acercarnos a nuestro centro. Y te das cuenta, la otra pregunta, te das cuenta por
por quizá este sabor que alguno de ustedes está sintiendo, que hay algo, me siento más a mí misma o a mí mismo. Ujú. ¿Mm? Pues muchas Muchas gracias. gracias, ha sido un regalo. Sí, muchas gracias, Loli. Muchas gracias, Claudia, por el centramiento que nos has regalado. Ujú. Estamos ya terminando. Tan solo, bueno, agradeceros a todos la presencia. Muchas gracias. De verdad, nosotros no seríamos nada si no estuvierais vosotros ahí del otro lado. Deciros que el miércoles de la semana que viene, el miércoles día 28, a las 20 horas, vamos a tener una entrevista a Claudia. Vamos a entrevistar a Claudia en directo, nuestros compañeros Isabel e Iván, Isabel Moya e Iván Ojeda, el día miércoles 28 de febrero, a las 20 horas. Y un último aviso, los que vivan en Pamplona o cerca, el día 8 de marzo, a las 7:30 de la tarde, dará una conferencia nuestro compañero Imanol Cueto en el centro de yoga Naradeva, que es el centro de yoga que él regenta. Muchas gracias a todos y muy buenas noches, muy buenas tardes. Yo quería comentar una cosa, si puedo, porque tengo acá Venga. escrito una frase de Antonio. Quiero Venga. agradecerles la invitación. Y una frase que dice: nosotros sufrimos en la medida que estamos alejados de la verdadera fuente de vida, inteligencia y felicidad, nuestro principio subsistente y que no depende para nada de las cosas. ¿Mm? Pues con eso nos despedimos. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias, Gracias. maestro, por tus palabras. Adiós.